coloquio del departamento va a estar a cargo del profesor Jaime Forero. Nos va a hablar sobre astrofísica, cosmología, inteligencia artificial y, como siempre, pues un breve... Jaime ha hecho durante su carrera en física. Jaime es egresado de la Universidad Nacional, hizo un máster en física de la École Normale Supérieure de París, cual terminó en el año 2005. Después realizó su doctorado en física de la École Normale Supérieure de Lyon en el 2007, que es la fecha en que termina, y luego de haber realizado pues esa exitosa carrera, tanto en el pregrado como en el posgrado, se va a hacer su trabajo postdoctoral en el Instituto Leibniz de Astrofísica en Potsdam, en Alemania, y en el Departamento de Astronomía de la Universidad de California en Berkeley. Ya, pues ahí ya Jaime ha logrado tener una muy exitosa carrera, y es así como en el año 2012 entra al concurso para profesor de planta en el Departamento de Física, el cual lo obtiene en ese año, y desde esa época pues se ha desempeñado en el área de astrofísica, ha trabajado bastante en el Grupo de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de los Andes, y durante todo ese periodo, pues Jaime ha logrado ser investigador invitado en el Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile, en el Instituto Coreano de Estudios Avanzados, en el Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham y en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái y Max Planck de Astrofísica. Entonces, pues Jaime, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este coloquio. Y pues nada, te damos la palabra y pues al final los estudiantes harán las preguntas respectivas. Listo, perfecto, Ferney. Gracias. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿La tecnología funciona? Sí. Perfecto. Entonces, solamente una pequeña corrección. Antes yo no salí de la Nacional, solamente estudié 2 años antes de irme, pero del país. Pero no importa, voy a hablar de eso de hecho un poco. Introducción a esta charla, por favor, no crean nada de lo que les voy a decir. Les pido que experimenten por su propia cuenta. Estén atentos a los resultados. Creo que es el único principio necesario para una carrera en ciencias. Algunos dirían para una vida bien vivida. Y quiero dedicarle esta charla a mi colega Benjamín Ostra. Ya van a ver por qué. A Benjamín lo considero un modelo de dedicación, persistencia, paciencia y liderazgo. Y sin él no habría un grupo de astronomía en los Andes, no habría futuro en la astronomía en los Andes. Y, en fin, ya van a ver por qué se la dedico a él como este ejemplo de liderazgo. Esta charla va a recorrer, digamos, un poco de camino de decisiones personales, de por qué entrar en áreas del conocimiento. Luego va a entrar a la parte, digamos, ya propiamente dicha de por qué inteligencia artificial, cómo inteligencia artificial, cuáles son los temas en los que investigamos en astrofísica y cosmología. Y luego vamos a intentar cerrar un poco con una perspectiva, pero espero que les sirva a ustedes de tal vez introspección. Y aquí vamos entonces. Quiero empezar entonces con uno de estos primeros pasos que mencionaba Ferney en el 2001. Después de hacer un par de años de física en la Nacional, me voy a este lugar que ustedes ven en la imagen. No sé quién lo reconocerá, tal vez si ven la descripción saben dónde es. Eso es Bariloche, eso es la Patagonia Argentina. Llegaba ahí 6 meses después de mi llegada, no sé quiénes conocerán algo de historia, los bancos salieron de Argentina robándose los ahorros de millones de personas, un colapso económico, pero desde el punto de vista personal yo tenía mi propio colapso. ¿Por qué? Porque estaba en un curso de programación, creía que entendía lo que estaba pasando, pero mis programas no funcionaban. Al final logré aprobar esta materia de física computacional, pero lo que recuerdo es que es mi segunda calificación más baja en toda la historia de mi carrera, digamos, como estudiante. Pero la confrontación con las máquinas, por decirlo de alguna manera, me quedó gustando y en ese momento tal vez decidí dedicarme a la física computacional. Otra parte de la historia, cuando estaba en primero de primaria, nos teníamos que ir disfrazados y el disfraz que elegí causó un choque en mi familia, en mis profesores también. Supongo que en mis compañeros causó curiosidad nada más.
decidí que quería disfrazarme de Albert Einstein. Ese día el problema más grande fue mantener el talco en mi cabeza para parecer que era canoso cuando tenía 5 años. Pero la gran ofensa vino cuando mi profesora me dijo, claro, Einstein, el físico, y yo le respondí ofendido, para nada, Einstein, el astrofísico. Y creo que desde ese momento ha sido importante para mí identificarme como astrofísico. Siguiente parte importante de lo que vamos a ir develando más adelante, y es lo siguiente, y no recuerdo bien en qué momento, no sé a qué edad habrá sido esto. Seguramente ya había terminado la universidad, seguramente ya había presentado el último examen que tuve que presentar alguna vez con alguna calificación. Estaba leyendo un libro que me abrió la mente sobre lo que sería el sistema educativo, y uno de los problemas más grandes, en la opinión del libro y también en parte en mi opinión, es que la industria educativa es un proceso de entrenamiento para un empleo. Es decir, te entrenan en horarios de entrada y salida, te entrenan para sentarte a escuchar lo que alguien tiene que decir, te entrenan para recibir ascensos, pasar al siguiente grado si el comportamiento es adecuado, y te entrenan a recibir recompensas en formas de números. Esos números más adelante va a ser dinero, pero te van entrenando en esa mentalidad. Y aquí entramos ya más en el tema de astronomía, y recuerdo entonces una encrucijada. Ya mucho más adelante entonces me identifico como astrofísico computacional, pero, perdón, me identifico como astrofísico, pero no me quedaba claro a qué me iba a dedicar precisamente. En un momento hubiera podido dedicarme a construir instrumentos astronómicos, o tal vez teoría de lápiz y papel, tal vez planear y hacer observaciones, o tal vez la astrofísica computacional justamente. La pregunta es cómo logré resolver esta encrucijada. Esta encrucijada hice una parte un análisis racional y otra parte un análisis emocional, y quiero compartir con ustedes de alguna manera esa lógica que tal vez les pueda ayudar a ustedes al menos a ver cómo estamos resolviendo este tipo de problemas algunas personas. Le di prioridad entonces a la emoción. ¿A qué me refiero? Porque está esta imagen justamente porque emocionalmente quería volver a vivir a Colombia, que es el único lugar donde no me siento como extranjero. Y emocionalmente, de los diferentes tipos de personalidades que uno puede encontrar, teóricos, observadores, instrumentalistas, computacionales, al final siempre me llevaba mejor, por alguna razón, con las personas de un perfil computacional. Y tercer, digamos, elemento emocional, me sentía cómodo, aunque era un reto, escribiendo código. Y racionalmente elegí lo computacional por 3 razones. La primera, ya la dije, escribir código no era fácil para mí, es decir, era un reto. La segunda, y en estas voy a enfatizar más adelante, y es que a mí y seguramente a ustedes, escribir código nos va a dar o nos ofrece un plan B. ¿A qué me refiero con un plan B? Un plan B en el caso de querer no seguir en la academia o no poder seguir en la academia o querer dar un salto a la industria. Y la tercera razón más racional para hacer cómputo, pensando en volver a Colombia, pensando en estar en Colombia, es que es mucho más barato hacer cómputo que observaciones o que instrumentos, que es muy costoso y requiere mucha paciencia, una paciencia que realmente no tengo. En esta historia, entonces, una de las cosas que mencionó Ferney es que llegó a este lugar que ustedes ven ahí, que es la ciudad de Berkeley, y hubo varias cosas que me impactaron positivamente. Un clima casi perfecto. Llego en octubre del 2011, bueno, llego en septiembre del 2011, en octubre, no sé si ustedes lo tienen presente, se anuncian los premios Nobel, y en el 2011 le dan el premio Nobel a alguien que está en Berkeley. Entonces es impresionante, digamos, ver a esta persona, tenerla ahí de cerca. Y también me impresionó positivamente que la persona que era mi mentora postdoctoral era una persona absolutamente relajada, brillante, pero todas las mañanas llegaba con su mat, con su tapetico de yoga a trabajar. Entonces, con esa impresión positiva, digamos que ya pegó el salto, como decía Ferney, a lo que sería la Universidad de los Andes en el 2012. Esta no es una imagen de la Universidad de los Andes en el 2012, pero da una sensación de cómo eran las cosas hace 10 años. El panorama para alguien que hacía
física o le interesaba lo computacional dentro del pregrado era muy diferente. Introducción a la programación se veía en Java, en el curso de la carrera. Además, había un curso nada más de cómputo que se dictaba típicamente en Fortran y realmente no había electivas dentro del departamento dedicadas a cómputo, por decirlo así, en su mayoría. Los cambios se han dado en estos 10 años con colaboración de muchas personas. ¿Y ahora qué pasa? Creo que ustedes ya lo saben. Seguramente ustedes vieron introducción a la programación en Python, adiós Fortran. Hay un curso adicional de cómputo ahora que incluye probabilidad estadística y hay electivas de métodos computacionales avanzados o introducción a la ciencia de datos, algunas de esas, una de esas que dicto en este momento. Pero tal vez lo más significativo, y quiero hacer una pausa aquí para contarlo lentamente, qué ha pasado en estos cambios, es ver que los estudiantes, algunos estudiantes deciden tomar un liderazgo colectivo en su propia educación. ¿A qué me refiero con liderazgo colectivo? En la práctica, para mí, ¿qué significa tomar liderazgo? Primero, tomar liderazgo significa tomar una responsabilidad. Cualquier persona que decida tomar responsabilidad por algo es un líder. Cuando un director técnico, es decir, por ejemplo, claro, dirige, pero ¿cuándo se convierte en líder? Cuando decide decir que si hay un mal resultado, no es culpa de los jugadores, no es culpa del árbitro, no es culpa del clima, no es culpa de los contrincantes, es su responsabilidad. ¿Y cuando es colectivo? Cuando además esa responsabilidad se reparte en forma de un grupo. Puede haber roles internos al grupo, por supuesto, pero todos los resultados son responsabilidades de todos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto que me impactó positivamente sobre estudiantes que conocí hace poco? Hace menos de un año, un par de estudiantes del departamento de física se acercan a mí y me piden guía para dictar cursos específicos de inteligencia artificial o para pedirme tal vez guía en temas de investigación en inteligencia artificial. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Esos dos estudiantes, aunque tomaron la iniciativa, esperaban que un profesor fuera la persona que resolviera el problema. ¿Cuál fue la transformación? La transformación fue que en un momento, entonces ellos deciden, se encuentran con otros estudiantes y deciden crear algo que se llama el Grupo de Participación Estudiantil en Inteligencia Artificial. No sé aquí quiénes estarán en ese grupo de participación de estudiantes, pero ¿cuál es lo importante para mí en este punto? Y es que ellos tomaron su responsabilidad de ver cómo dictaban entre ellos y aprendían entre ellos lo que querían aprender de inteligencia artificial, o lo que quieren aprender de ellos sobre cómo crear una compañía basada en inteligencia artificial. Y en general, bueno, en particular felicito a estos estudiantes, pero a las personas que están acá, quisiera motivarlos a que crearan algo así, a que lideraran algo. Creo que va a ser, dentro de las múltiples experiencias de la universidad, una de las experiencias educativas más significativas que van a tener. En Berkeley, ¿qué más pasó? Que va a ser importante para el resto de la historia. Y es que vi, volviendo al tema del plan B, vi como muchas personas que estaban, digamos, a mi mismo nivel, digamos, de carrera, ya habían terminado el doctorado, estaban haciendo investigación postdoctoral, vi como muchas de esas personas pegan un salto a empresas de lo que sería de base digital. Claro, ¿qué es lo que permite este salto? Primero, lo que están viendo ahí es una facilidad geográfica. Ahí lo que estamos viendo es un zoom de lo que es la costa. Ahí el mar que se ve es el Pacífico. Estamos viendo un zoom alrededor de San Francisco, en el estado de California, en el estado de Estados Unidos. Y lo que ven en rojo son algunas universidades, Berkeley, Stanford, y esa es la zona que conocemos como Silicon Valley. Entonces, ¿cuál es la primera facilidad entonces para estos colegas que decidieron dar el salto de lo académico a lo industrial? La primera facilidad es, obviamente, la geográfica. Es decir, podían estar por la mañana en Berkeley, irse en el carro una hora y estar en Stanford, estar en Google, estar en Facebook, hacer entrevistas. Y la siguiente facilidad, y es una facilidad que ya no depende de la geografía, es el conocimiento que tenían, es decir, la capacidad de digerir literatura con matemática, la capacidad de programar e interpretar resultados. Y esas dos son habilidades muy codiciadas por muchas industrias, en especial
empresas del estilo de Silicon Valley o de base tecnológica. Y la última que quiero mencionar, porque no es una razón pequeña para muchos de las personas que hicieron ese salto, es el dinero. Obviamente, si comparaban a estas personas su sueldo, digamos, dentro de la academia, con su sueldo en una empresa de base tecnológica, fácilmente habría un factor 2 de diferencia, es decir, podían ganar el doble, pero con experiencia fácilmente pueden ganar hasta 10 veces más. Así que 3 razones para ver ese salto. La primera, geográfica. La segunda, que tal vez les interesa a ustedes, junto con la tercera, es la capacidad que ustedes incluso en el programa en el pregrado ya tienen para programar, digerir resultados, digerir literatura con matemática, y si les interesa ganar dinero, para algunos es una prioridad, para otros no, es una motivación más. Aquí quiero entonces continuar, antes de un paréntesis más, antes de entrar ya a hablar de mapas del universo y de cosmología y de astrofísica. Y es, de nuevo, un énfasis en lo que sería la industria vieja, es decir, salir de la academia con una mentalidad antigua que todavía existe, a una mentalidad nueva que se está transformando. La universidad, aunque es diferente del colegio, sigue con algunos, en mi opinión, defectos que siguen guiando a las personas, de nuevo insisto, a conseguir un empleo con un jefe. Es decir, todavía hay horarios que codifican sus actividades, es decir, ustedes tienen un horario todavía en la universidad. Todavía hay superiores ficticios que les dan su opinión sobre algún producto o resultado. En este caso, los superiores ficticios somos los profesores. Y todavía hay niveles otorgados de manera ficticia por superiores, es decir, la ilusión de pasar de un semestre a otro. Claro, hay trabajo, pero que tengan números, unos superiores a otros, da un mensaje. Ustedes cuando terminen en general su carrera de ciencias naturales y así quieran ir, digamos, a un trabajo de esta nueva tecnología de base digital o a una carrera de investigación, se van a encontrar con un choque, porque a diferencia de lo que pasa en el pregrado, realmente más adelante no habrá superiores que les den una opinión. Si hay suerte, tendrán pares de una comunidad que van a opinar algo. Realmente no hay niveles dados por superiores. De nuevo, hay funciones diferentes dadas por los pares dentro de una comunidad y realmente no hay horarios que codifiquen las actividades. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que mucho del entrenamiento que reciben en su pregrado está pensado para empleabilidad en un modelo que está quedando fosilizado, pero que todavía existe. Y si quieren dar un salto, ya sea hacia investigación o hacia empresa, digamos, de una nueva base digital o de conocimiento, los valores y las dinámicas son diferentes. Son diferentes. Y esto, de nuevo, va a tener que ver mucho con la manera en la que se piensa en la investigación en astrofísica, en cosmología y en inteligencia artificial. Entremos un poco ya en materia. Hablar de astronomía y de astrofísica. Hoy quiero hablarles, o voy a hablarles en unos minutos sobre mapas del universo. Y quiero presentarles, digamos, una versión muy básica del mapa del universo, que es un reloj. Este es un reloj, quienes lo conocen, es un reloj que está en Praga, es un reloj astronómico, pero básicamente cualquier reloj que les dé la hora y que les dé el día y que les dé el mes es un mapa del universo. ¿Por qué un mapa? Porque en últimas, esa información, que en apariencia es temporal, les da información sobre la ubicación relativa de la Tierra con el Sol y con constelaciones distantes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, el 24 de diciembre es una fecha especial, no por la razón que ustedes creen, sino porque es una fecha donde, por ejemplo, hay la posición relativa entre la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia es de una alineación casi perfecta, es decir, el Sol se ubica en la constelación de Sagitario. Es decir, el tiempo es un mapa. Una primera versión de un mapa va a ser un reloj. Lo más parecido a esta creación de mapas, para empezar a entrar de nuevo en una complejidad, es que crear un mapa del universo o armar un reloj no es una tarea que pueda hacer una sola persona, es una tarea que requiere la colaboración de cientos de personas, personas que saben construir un instrumento, personas que saben construir el telescopio,
que hacen mantenimiento al telescopio, que hacen mantenimiento a los equipos, personas que construyen y cuidan los caminos para transportar la comida, personas que fabrican la vivienda donde viven los astrónomos, personas que cultivan la comida, personas que criaron a todos los bebés que luego se convertirían en las personas que hacen todo lo que se necesita para hacer un mapa del universo. Así que realmente es una colaboración muy compleja donde en apariencia son expertos los que hacen esto, pero un mapa del universo los construimos entre todos. En la práctica, ¿qué significa construir un mapa del universo para mí? En este momento hago parte de un proyecto que se llama DESI, que es el Dark Energy Spectroscopic Instrument, y más adelante les voy a mostrar más de esos detalles, pero para que se vayan imaginando, ya se imaginan qué es lo que va a pasar, y es que mi rol dentro de esta construcción del mapa del universo es escribir código. El código que estoy construyendo o que hemos construido en los últimos 10 años es código que es útil para controlar partes del instrumento, pero también es útil para controlar, digamos, la información que va de la cámara que toma la imagen del espectro o también para procesar los datos en el centro de cómputo. Y todo esto también ha sucedido de tal manera que este código que hemos ayudado a construir en esta colaboración de cientos de personas también ha servido para simular el universo mismo y simular el instrumento mismo, es decir, para saber cómo se va a comportar todo antes de tomar los datos. Esto es un experimento que ya está en camino y luego más adelante les iré mostrando de qué se trata, pero antes quisiera darle claridad a algo que seguramente ustedes ya saben, y es cuando se captura la luz de una galaxia, se descompone en su espectro, y gracias a digamos, a que entendemos la física cuántica, gracias a que entendemos cómo funcionan los niveles de energía de un átomo, y gracias a que entendemos cómo, o tenemos la teoría para describir cómo se propaga la luz en un universo en expansión, unidas esas dos cosas, cuántica y relatividad general, en últimas lo que tenemos cuando tomamos el espectro de una galaxia es como un código de barras, que nos dice dos cosas sobre esta galaxia. Nos dice de qué está hecha la galaxia, es decir, qué átomos hay en esa galaxia, qué estados de excitación tienen, qué densidad hay, qué temperatura hay, composición, mecánica cuántica, y la parte de relatividad general entra porque el espectro también nos da una idea de a qué velocidad aparente se aleja esa galaxia de nosotros. Es una velocidad aparente, no es una velocidad real, es una velocidad producto de lo que es la expansión del universo, y en últimas, lo que pasa es que el espectro tiene la información de la distancia a esa galaxia. Así es como en DESI construimos un mapa del universo. Esto que ustedes ven ahí no es el mapa que está construyendo DESI. DESI empezó a tomar datos en mayo del 2021, hace ya casi un año. Así que pronto les podré mostrar un mapa más completo. Todavía no está completo. En 4 años más terminará el experimento. Pero este es un mapa que se ha construido con telescopios anteriores. Y quiero pasar un tiempo explicando este mapa. Lo que está en el centro de esta imagen somos nosotros por construcción. Y cada punto brillante que ven ahí es una galaxia. ¿De acuerdo? A medida que nos alejamos del centro, digamos radialmente hacia afuera, estamos mapeando galaxias que están más lejos de nosotros. ¿De acuerdo? Así que lo que estamos viendo acá de alguna manera son, eso que está acá, son agrupaciones de galaxias. Esta región, digamos este triángulo que está acá, se ve negro no porque, digamos, el universo tenga esos huecos ahí y no hay más galaxias, no es que no haya más galaxias a distancias mayores, no es que el universo termine ahí. Esos son resultados de los límites experimentales, de los límites del telescopio y de los límites observacionales. Pero el punto importante es que cada punto que ustedes ven acá es una galaxia, y entre dos galaxias, digamos dos puntos cercanos relativamente, digamos entre nosotros y el siguiente punto, hay millones de años luz. Así que cuando estamos viendo cada vez más lejos del centro, estamos viendo algo cada vez más distante. Estamos hablando de decenas, centenas de millones de años luz. Y eso es lo que implica entonces construir un mapa del universo. Saber dónde se ubican las galaxias, cómo, tomando espectros, ubicándolas en el cielo, en el plano, digamos, bidimensional, en la esfera celeste, y luego sabiendo la profundidad.
La estructura que vemos en estos mapas del universo es una estructura que llamamos filamentar, porque tiene esta especie de filamentos con estas especies de burbujas donde efectivamente hay menos galaxias que en el promedio. Y el nombre que le damos a esta estructura es el de red cósmica. Esto que les muestro acá es parte ya de DESI. El mapa anterior, solamente para aclarar, es un mapa que se hizo con un telescopio de la última generación antigua a DESI, que es el experimento actual, y este mapa incluye cientos de miles de galaxias. El mapa que va a construir DESI va a tener decenas de millones de galaxias. Y eso se logra gracias a lo que está acá, que son, no sé si ustedes ven estos huecos. En esos huecos hay robots que actúan como un pequeño dedo. En la punta de esos dedos de esos robots hay fibras ópticas. Todos estos robots entonces se logran mover, coordinados por código que hemos ayudado a construir desde la Universidad de los Andes. ¿Para qué? Para que la luz caiga en la fibra óptica y luego esa fibra óptica lleve la luz al espectrógrafo y obtener entonces la distancia a las galaxias. Lo que ha pasado con este experimento es que en un mes logra tomar los datos que antes se tomaban en 1, 2 o incluso 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de datos que han empezado a llegar sobrepasan por mucho la capacidad que se tenía antes de procesarlos. Y parte de la capacidad para saber que todo está funcionando bien tiene que ver con inteligencia artificial. John Freddy Suárez, que es un estudiante de doctorado en el Departamento de Física de la Universidad de los Andes, uno de sus proyectos, tiene múltiples proyectos, todos relacionados con inteligencia artificial. Uno de ellos se trata de encontrar errores en los datos, anomalías en los datos, de manera automatizada, dado que un humano ya no puede inspeccionar los datos uno por uno, porque son muchos datos. Estamos dedicados entonces a entrenar máquinas para hacerlo. El otro interés de hacer estos mapas del universo es justamente, aparte de encontrar la red cósmica, esta estructura filamentar, el interés es que dependiendo de la composición del universo, dependiendo de las leyes que rigen el universo, tenemos diferentes redes cósmicas. Es decir, este mapa del universo tiene la huella de todo el proceso anterior, de la composición completa del universo, para generar de nuevo esta estructura filamentar. Dicho de otra manera, si yo cambiara la ley de la gravedad, si yo cambiara la cantidad de materia que hay en el universo y lo dejo evolucionar, en un computador por supuesto, tendría un universo que produce una red cósmica diferente. Y esto de nuevo, aquí ya estoy mostrando ejemplos de un artículo nuestro, hecho en colaboración con colegas en China y en Corea del Sur, donde hacemos exactamente eso y se lo enseñamos a una máquina para que aprenda. ¿Qué significa esto? Simulamos diferentes universos con diferentes cantidades de materia, por ejemplo, y estos universos van a producir una red cósmica y otra red cósmica. A ojo logramos ver la diferencia, a ojo humano, pero lo interesante es que le enseñamos al computador que a partir de lo que ve, digamos, por decirlo de alguna manera, logre decirnos cuáles fueron cuánta materia hay en ese universo simulado. ¿Cuál es el objetivo? Luego de entrenar esta inteligencia artificial con cientos de universos simulados y decirle este universo corresponde a tal cantidad de materia o este universo corresponde a tales parámetros, luego de haberlo entrenado, luego de que la inteligencia artificial aprendió, le mostramos un universo real para que nos diga entonces estos parámetros, los llamamos parámetros cosmológicos de cuánta materia oscura hay, cuánta energía oscura hay en ese universo, pero luego de haberlo entrenado con simulaciones. ¿Cuáles son aquí justamente entonces esta imagen lo que está mostrando es simplemente la arquitectura de lo que se llamaría esta red convolucional que nos permite jugar este juego? Y aquí el punto al que quiero llegar, al que quiero mostrar, no espero que ustedes entiendan que es una red convolucional, no voy a explicar que es una red convolucional. El punto es que empezamos con algo de información, se vuelve todo más complejo dentro de la red convolucional y al final solamente le estamos pidiendo que nos dé 2 números. Es decir, aquí está entrando una versión pixelizada del mapa del universo y al final solamente queremos 2 números. Y en este caso tienen que ver con cuánta materia hay en el universo. Pero ¿cuáles son los límites de este método?
El límite, y en general es el límite de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial solamente sabe memorizar y repetir. Es decir, no es una inteligencia artificial, como se podría llamar, general. Solamente es capaz de decirnos algo con precisión si ya lo ha visto antes. En este ejemplo y en todos los ejemplos de inteligencia artificial, depende de haber visto antes, ya sean las imágenes del mapa del universo o de las imágenes de perros y gaticos, para decirnos que hay un perro o un gato o qué tipo de universo tenemos. Es decir, con inteligencia artificial es imposible saber si un concepto que estamos utilizando es inválido o es incorrecto. Y en consecuencia, la inteligencia artificial, tal como la tenemos hoy en día, es incapaz de crear conceptos que no tiene. Dicho de otra manera, la inteligencia artificial no puede decirnos si la física que tenemos para describir el universo es correcta o incorrecta, y tampoco puede sugerirnos nuevos conceptos para entender el universo. Digamos que no nos vamos a quedar sin trabajo las personas que nos dedicamos a la física. Aún con estas limitaciones, este es parte de un documental de AlphaGo. En paréntesis, espero que vean este documental, dura 1 hora y media, es fascinante. AlphaGo, en resumen, es un sistema de inteligencia artificial que logró jugar a este juego que ven en la pantalla, que se llama el juego de Go, que se creía que iba a ser al menos imposible por la siguiente década que un sistema artificial lograra ganarle al campeón de Go humano, pero lo lograron mucho antes. Pero ¿por qué traigo esta colación? Porque simplemente, al menos, ¿qué pasa entonces en física y astronomía? Aún con estas limitaciones que acabo de mencionar, poder empezar a jugar este juego, no me refiero al Go, sino jugar el juego de jugar con arquitecturas de inteligencia artificial, es emocionante. Seguir de cerca el desarrollo de varios conceptos y jugar con ellos, a mí me ha servido de inspiración para encontrar ideas. Así que para mí estar en este campo de astrofísica, cosmología, inteligencia artificial es estimulante porque es de alguna manera la intersección entre estudiar el universo con toda su profundidad espacial y temporal, estar a su vez colaborando con otras personas, con humanos que nos hacemos preguntas que tal vez no tienen respuestas, y tener como de colaboradores o de aliados en estas herramientas, a estas máquinas que empiezan a tener capacidades que, dependiendo de cómo las veamos, podemos llamarlas como sobrehumanas. Quiero hablarles de otra aplicación que hemos trabajado acá en la Universidad de los Andes en colaboración con Ingeniería de Sistemas y con Ingeniería Biomédica, con Sinfonía, con el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad, y tiene que ver con el problema de encontrar lo que se llaman transientes. Entonces voy a contarles un poco qué es un transiente en el contexto de astronomía. Un transiente, primero imagínense, acá están observando una región del cielo, sacan una foto, y esa región del cielo la observan horas después, o días después, o semanas después. La observan continuamente. Así que van a tener una misma región del cielo, pero van a tener además una evolución temporal. En algunos casos, como en la fila de abajo, fíjense en el centro, no se ve nada, de pronto hay un destello de luz, ahora un poco más tenue, y luego nada. Es posible entonces encontrar variabilidad, lo que llamamos fenómenos transientes temporalmente, que corresponden a fenómenos, en este caso, la última fila, a una supernova, es decir, una estrella que explota en otra galaxia. No vemos la galaxia, pero cuando explota la estrella es más brillante que varias galaxias juntas, así que logramos ver la explosión. O lo que pasa en la segunda fila, que logramos ver variabilidad en el brillo de una galaxia también, pero esta vez por el efecto de lo que sería el agujero negro supermasivo que está en el centro, que genera inestabilidades de gas, que genera, a su vez, fulguraciones. Eso es lo que se llama un núcleo activo de galaxia. Los transientes se han venido estudiando por mucho tiempo, es decir, hay experimentos, típicamente son robots que están observando el cielo todo el tiempo. ¿Y cuál es el objetivo acá? Capturar transientes, capturar cuando pasa algo. Pero además, ya se imaginarán, cuando pasa algo diferente en mi imagen pueden ser múltiples razones. Puede ser un avión que pasó, puede ser un satélite, puede ser un fallo en mi cámara, puede ser un fallo en el telescopio. Así que el objetivo es además saber que estamos viendo algo que varía temporalmente, pero que es interesante. A este problema
le aplicamos entonces inteligencia artificial. Y en principio lo que tenemos es que le entra al algoritmo, le entra una secuencia de imágenes. Y de nuevo, mi objetivo hoy no es explicarles este tipo de arquitectura. Quiero mostrarles simplemente que es posible, con lo que se llama aprendizaje profundo, deep learning, atacar este problema. Y es dada una secuencia de imágenes que me diga si hay un transiente o no. Y además que me diga qué tipo de transiente es. ¿Es una supernova que explotó? ¿O es una AGN, un núcleo activo de galaxia? ¿O es tal vez simplemente algún otro tipo de estrella variable? Entonces, de nuevo, esto quiero enfatizar, esto lo hacemos en la Universidad de los Andes, colaboración de física, ingeniería de sistemas, ingeniería biomédica y sinfonía. Es una opción de investigación. Volvamos ya y fuimos a las profundidades, les mostré un poco de qué se trata mi trabajo, de qué se trata la investigación que hacemos en el grupo que tiene que ver con Machine Learning, Deep Learning y cosmología y astronomía y astrofísica. Volvamos un poco al panorama general de lo que está pasando. Y en este panorama general, dentro de cosmología hay algo que es muy extraño. Uno de los principios cosmológicos que realmente no está escrito, o no lo reconocerán como un principio cosmológico, no escrito, es el siguiente, y es que suponemos que las leyes físicas que encontramos acá en la Tierra son aplicables a todo el universo, en toda su extensión física y en toda su extensión temporal. Es la gran extrapolación. Utilizando este principio no escrito de la cosmología, ¿qué pasa entonces? Empezamos a explicar las observaciones astronómicas con ese principio, suponiendo que la física que conocemos es válida en todo el universo siempre, y llegamos a un problema. Llegamos a que debe existir, esa es la evidencia astronómica, un tipo de materia que recibe el nombre de materia oscura y que debe existir un tipo de energía que recibe el nombre de energía oscura. Me encantaría de corazón explicarles qué son esas dos, pero nadie sabe realmente. Son dos de los grandes misterios de la física fundamental que vienen justamente del análisis de observaciones. ¿Por qué les menciono esto? Porque justamente, de nuevo, ese es un problema que estamos intentando atacar con inteligencia artificial. Es decir, lo que va a pasar entonces en astronomía observacional es que yo veo las galaxias, pero debe existir ahí una cantidad de materia que no estoy viendo, que es la materia oscura. Y lo que es peor, la evidencia nos dice que esa es la materia oscura que domina en cantidad con respecto a la oscura. ¿Qué es lo que esperamos hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que ya estamos haciendo con la inteligencia artificial? De nuevo, con otros colegas, lo que hacemos es, dado una observación de galaxias, con inteligencia artificial, inferimos cuál es la distribución de materia, e inferimos también, le pedimos a la inteligencia artificial que nos diga cómo se mueve la materia. Estamos lejos, digamos, de resolver el problema fundamental de qué es la materia oscura, pero estamos usando la inteligencia artificial para responder a otro tipo de pregunta, que es la siguiente, y es, ¿dónde está la materia oscura? ¿Cómo se distribuye? ¿Y cómo creemos que se comporta? Pero de nuevo, advierto lo siguiente, estamos usando la misma lógica que ya he mencionado. Simulamos universos, muchos universos, se lo mostramos a la inteligencia artificial para que aprenda, luego le mostramos partes del universo real para que nos diga qué es lo que creemos que está pasando. Pero recuerden, la inteligencia artificial no nos va a decir en el estado actual si es la teoría correcta o incorrecta de la gravedad o si necesitamos nuevas leyes para describir lo que está pasando. Con esto quiero cerrar esta segunda parte de la charla. La primera parte entonces empecé hablando de motivaciones personales, de por qué di un salto a esta área. Luego les quise comentar ejemplos actuales de mi investigación, de proyectos que tenemos actualmente. La mayor parte de ellos con colaboradores importantes por fuera de Colombia, pero también colaboradores dentro de la universidad. Y ahora quisiera como empezar a resumir una promesa que hice en el resumen de la charla, es como darles pistas para las personas que se interesen por esta vía, ya sea la vía computacional, inteligencia artificial, o por esta vía la astronomía, la astrofísica, la cosmología. De nuevo quiero empezar por algo muy importante, y es
En mi caso, cuando decidí empezar a estudiar esta parte de inteligencia artificial, ¿cuáles fueron mis motivaciones personales? Mis motivaciones personales, hubo una que tuvo que ver con tener un plan B. Les recuerdo, un plan B por fuera de la academia, tal vez trabajar en la industria. Tal vez para ustedes puede ser una motivación. ¿Qué hay detrás de esa motivación? Tal vez hay miedo, tal vez hay prevención, tal vez hay ganas de evadir la academia, no sé, pero fue una motivación. Otra motivación fue práctica muy relacionada con mi interés en estudiar astronomía, y es tener una nueva forma de explorar el universo. Pero también hubo una tercera motivación cuando empecé este camino computacional, como les mostraba a partir de esta dificultad en mi pregrado, y es estos temas computacionales me han ayudado a encontrarme con gente muy interesante. Gente que no solamente hace ciencias naturales, sino que hace diseño y que hace artes. Es decir, personalmente me parece un punto fértil de encuentro para encuentros, un punto fértil de encuentro con otras disciplinas. Y aquí es un espacio para que ustedes reflexionen. Ustedes, si quisieran dedicarse a la astronomía, perdón, a la inteligencia artificial, por ejemplo, o al cómputo a este nivel, ¿por qué quisieran hacerlo? Ustedes, hay razones que he visto en algunas personas me han dicho que lo quieren hacer porque está de moda, otras personas me han dicho porque su directora de grupo les recomendó que lo hicieran, otra persona lo han hecho porque sus amigos lo están haciendo, y otras personas realmente no saben por qué, no tienen razones. Pero mi primer punto es que si les interesa esto, primero intenten aclarar por qué. Una vez aclarada la motivación, viene otra parte importante, y es ¿cómo? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo vi mi pregrado, yo no aprendí inteligencia artificial, yo no aprendí machine learning. Cuando estuve durante mi posgrado, realmente no tuve una necesidad. Fue en este momento de Berkeley y el salto hacia los Andes donde empecé a interesarme en el tema. ¿Cómo entonces aprendí yo, si no lo vi, si se quiere, en mi formación básica? Y aquí es donde tal vez entra otra habilidad que ustedes deberían o ya están desarrollando, y es aprender solos, aprender por nuestra propia cuenta. Y aquí le agradezco a las bibliotecas públicas, le agradezco a Alexandra Elbakian, no sé si la conocerán, espero que sí, pero sobre todo le agradezco a YouTube y le agradezco a una compañía colombiana que se llama Platzi. Grandes recursos para aprender. Pero dos cosas más que me sirvieron a mí, y fue en este tiempo crear equipos internos, es decir, en mi condición, digamos, de profesor en la universidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a encontrar estudiantes con quienes podíamos empezar proyectos y ellos aprendían, pero también yo aprendía cada vez más detalles sobre inteligencia artificial o machine learning. Y la tercera es armar equipos externos. Nadie puede aprender todas las técnicas de inteligencia artificial que existen. Es imposible, nadie las conoce. Así que la colaboración en equipos es obligatoria. Es obligatoria. Así que, ¿cómo van a aprender ustedes inteligencia artificial? Es probable que, bueno, que si ya están en la universidad, si ya están pagando una matrícula, van a poder encontrar cursos oficiales de la universidad. Pero les recuerdo, siempre tendrán bibliotecas, siempre tendrán YouTube y siempre tendrán lugares como Platzi para aprender. Pero los otros dos consejos o experiencias tal vez no son tan obvias, y quiero enfatizar en esas. Y es armen equipos internos, es decir, encuentren otros estudiantes o profesores para sacar adelante algún proyecto. Importante, no tienen que justamente con ese proyecto descubrir los secretos más profundos del universo. Cualquier cosa, por pequeña que sea, es importante. Lo importante es que la comiencen y la terminen. Y armen equipos externos. ¿Qué puede significar armar un equipo externo para un estudiante universitario? Puede ser algo, una opción posible es encontrar en las comunidades de código abierto y libre dentro de GitHub o GitLab un proyecto para colaborar. Ojalá sea alguien de otro país. ¿Cuál es el objetivo? Cualquier cosa que los haga comunicarse con claridad con una persona que no comparte sus códigos culturales, de nuevo, es algo invaluable. Y para cada proyecto
¿cómo afronto yo cada proyecto? Para cada proyecto me pregunto, son dos preguntas importantes, y es ¿para quién es y para qué es? Sin esas dos preguntas realmente no tiene sentido afrontar un proyecto. ¿Para quién es y para qué es? ¿Es para un colega mío? ¿Es para un estudiante? ¿Y para qué es? ¿Es para aprender yo algo? ¿Es para ganar estatus tal vez dentro de alguna comunidad? Son preguntas importantes. Aquí tal vez voy a dejar que tomen una captura de pantalla si quieren. Esas son preguntas que se hacía George Heilmeyer. Es el inventor de la pantalla LCD. Y él en los 70 fue director de DARPA, que es la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzados en Defensa en Estados Unidos. Y para cada proyecto, él le pedía a sus personas que se preguntaran lo siguiente: ¿qué es lo que están intentando hacer? ¿Cómo se hace hoy en día? ¿A quién afecta este problema? Y ya para ir terminando, quiero contarles otra experiencia de una falla personal en no responder estas preguntas, en no pensar antes. Y es a comienzos del 2021 con un estudiante decidimos jugar, crear con una empresa de inteligencia artificial, comienzos del 2021, pero a finales del 2021 ya la habíamos cerrado, de ahí este meme. Pero ¿por qué creemos que fallamos? Primero porque no hicimos las preguntas que les mostré antes, no las hicimos realmente. Por ejemplo, cuando nos preguntábamos para quién es y para qué es, teníamos respuestas. El quién era, el quién es, teníamos personas imaginarias, es decir, nos imaginábamos una persona que podría estar interesada. ¿Y para qué es? Nos imaginamos las motivaciones de esta persona imaginaria. Cuando nos confrontamos con la realidad, obviamente, no voy a decir que esta pequeña empresa explotó porque sería tal vez un final demasiado eh, interesante, simplemente se desvaneció en el aire, simplemente no logramos conectar con alguien real y con una necesidad real. Estas experiencias, espero que, aquí voy a saltar, que les ayuden a reflexionar sobre para qué están haciendo lo que están haciendo y para quién lo están haciendo. Y en cada aspecto de la vida es necesario crear un espacio para una revisión de lo que ustedes están haciendo, de lo que creen saber. Buda le dijo a sus discípulos: no crean nada, no importa dónde lo leyeron, no importa quién lo dijo, no importa si yo mismo, Buda, lo dije, a menos que esté de acuerdo con el raciocinio de cada uno y con su propio sentido común. Cada uno debe tomar responsabilidad por lo que cree. Pero como dicen, no sé ustedes cómo terminan este dicho, en casa de herrero, algunos dicen cucharón de palo o asadón de palo. Esta posición crítica de su propio conocimiento es aún más difícil de aplicar en ciencias naturales, paradójicamente. Nos entrenamos en el método científico, pero es difícil aplicar este método a nuestra propia manera de trabajar. Muchas veces tomamos decisiones sobre nuestros proyectos o nuestra carrera por inercia, sin plantear claramente una pregunta. Y es un problema, me parece problemático. Es decir, empezar a confrontarse con esta realidad de que una carrera científica no es solamente conocer unas herramientas, sino que implica tomar decisiones, que implica decisiones como en qué quiero investigar, o implica desarrollar capacidades como hablar en público, liderar, convocar reuniones, escribir. Empieza a ser una búsqueda constante que en realidad está más relacionado con lo que llamamos un trabajo creativo. Pero la educación típicamente que recibimos en ciencias naturales nos hace creer que la creatividad no es algo nuestro, es algo como misterioso, que es para gente dotada con un aura especial, pero definitivamente no hace parte de la vida científica. Mi creencia personal es que no es así. Me parece que la creatividad realmente está al alcance de todos. Y por eso, para las personas que les interese, voy a dar una charla el jueves de la otra semana sobre el arte de la astronomía profesional, es decir, sobre todas estas partes que erróneamente asociamos con un lado creativo inaccesible, pero que en mi opinión son fundamentales para desarrollar una carrera profesional en ciencia, es decir,
de nuevo, insisto, en cómo tomar decisiones, estar siempre pensando para quién es, estar pensando para qué es, tomar liderazgo, tomar responsabilidad. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, las pueden hacer ahora, o si quieren inscribirse al evento presencial de este Arte de la Astronomía la otra semana, les dejo mi dirección en caso de que tal vez no quieran hacer las preguntas ahora mismo. Y creo que eso es todo por hoy. Creo que quedan un par de minutos, Fernando. Muchas gracias. Vale, Jaime, muchas gracias por compartirnos esa visión de vida, como entre otras igualmente válidas, y tu experiencia pues trabajando en estas áreas. Entonces, pues nada, abrimos el coloquio a preguntas, comentarios de los estudiantes. Martín, ¿tiene alzada la mano? Hola, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta y es, ¿tú qué crees que tendría que pasar para que una inteligencia artificial pudiera crear nuevos conceptos o qué trabajos, así sea muy iniciales, se han planteado en este sentido que conozcas? Entonces, en algún momento uno, no sé si están, digamos, hay 3 personas que se consideran alguna vez, de alguna manera eh, como los fundadores de la inteligencia artificial tal como lo conocemos hoy. Y una de ellas decía, no recuerdo cuál de ellos, tal vez era LeCun, que ahora trabaja en inteligencia artificial para Facebook, es el jefe de inteligencia artificial para Facebook, decía que si justamente queríamos lograr eso que tú estás diciendo, tal vez estamos dependiendo de algún estudiante que vea que todo lo que estamos enseñando hoy en día está profundamente incorrecto, que es la vía equivocada. Por decirlo de otra manera, entonces, nada de lo que esté pasando realmente hoy al menos en lo que es visible en el mainstream de inteligencia artificial, nadie cree realmente que nos vaya a llegar a llevar a ese punto. Lo que cree la mayoría es que estamos esperando todavía algún momento de una persona o algún grupo que diga, no, todo eso está fundamentalmente mal, deberían ir en esta dirección. Así que mi respuesta es que no hay respuesta. Muy bien. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Otra pregunta? Mm, Yo, profe, tengo la mano Rafael. Rafael, alzada. dale. Au. Listo, Rafael. Profe, muchas gracias por la charla. Gracias. Y me quedó una duda, quizás un poco como emocional, y es, tú nos comentabas que la materia de computación fue como la segunda más bajita en tu pregrado. Ah, sí. ¿Cómo manejaste en ese momento como esa frustración y cómo el hecho de que te haya ido mal en esa materia no afectó la decisión que tomaste con respecto a cómo veías la computación? O sea, creo que, de nuevo, o sea, creo que sí la afectó porque justamente la vida ahí en adelante como un reto. Entonces, como un paradójico, como que entre tal vez más palo me dieron en ese momento, más dije, yo creo que puedo. Porque me pasaba eso, también creía que podía, creía que lo entendía, pero al final era como un bloqueo no sé de qué tipo. Pero claro, en ese momento no estaba tan contento y no fue como que dije el siguiente semestre ya, mi vida es la computación. Me tomó un tiempo y me tomó la ayuda de mis amigos y me tomó el tiempo como de tal vez refrescarme y solamente tal vez un par de años después, cuando ya empecé a enfrentarme a qué voy a hacer en mi tesis, por ejemplo, de pregrado, y empecé a pensar en esas opciones, aunque hasta ese momento, por decirlo así, sané esas heridas del ego y emocionales. Y ya dije, no, sí, tal vez el cómputo es lo mío, voy a intentarlo otra vez. Y cuando lo intenté de nuevo, no fue perfecto, pero me fue mejor y cada vez sentía que me iba mejor y me sentía más cómodo. Entonces, para tal vez resumir, sí, no fue fácil, me sentí muy mal por tal vez un año o 2 años. Hice otras cosas, hice mucho de experimento, pero vi que al final prefería el cómputo. Lo prefería porque era un reto, tal vez, también. No era trivial para mí, no lo veía. O sea, como que estaba en ese punto medio. Seguir siendo un reto, pero no ser imposible. No sé si Ok, respondí tu pregunta. sí, perfecto. Gracias, profe. Bien. Laura. Sí, hola, profe. Muy chévere tu charla. Hola, Laura, gracias. Sí, te quería preguntar, digamos, cuando uno habla con un físico experimental,
y uno pregunta como qué tipo de soft skills uno necesita para ser físico experimental. Siempre nos dicen eh, la paciencia, muchos trabajos de comunicación. No sé, ¿tú qué opines en como qué tipo de soft skills uno necesitaría para ser un buen programador o Mm, para la física computacional? listo, entonces, bueno, primero una aproximación a la respuesta es soft skills. Odio el término porque yo las llamaría real skills, o sea, son las habilidades reales importantes. Todo lo demás, es decir, álgebra lineal, programación, esos para mí son las soft en el sentido en que son fáciles de aprender. Las demás requieren, de alguna manera, tomar el liderazgo y decir, voy a, tal vez, quiero escuchar mejor, quiero tener más empatía, quiero tener más paciencia, quiero tener una mejor manera de aceptar o de manejar o procesar un pequeño fracaso. Esas son las real skills, que mucha gente las llama soft skills. Y en programación creo que no es tan diferente a otras áreas, es decir, a otras áreas quiero decir, voy a decirlo de otra manera. Si yo hiciera acá, no sé, una encuesta y les preguntara cuáles son las cualidades que ustedes quisieran ver en un colega, es decir, en un estudiante que es su compañero, su compañera, en alguien que tal vez más adelante va a ser su jefe, en alguien que más adelante va a ser, no sé, un compañero de trabajo. Toda esa lista que ustedes hagan, seguramente de buen humor, que sea responsable, que sea valiente, que sea empático, no importa el área, no importa si es cómputo experimental, ustedes los van a pedir. Y todas esas son las mal llamadas soft skills, que para mí son las real skills. Así que creo que no hay, la vuelta larga era para decir, creo que son las mismas, no veo nada diferente a lo que pueda pedir alguien o Bueno, experimental o teórico. Perdón por el rodeo. no, no, tienes razón, que yo también lo veo muy similar, como poder comunicarse bien con su grupo y saber cómo aceptar como que me equivoqué y puedo volver a seguir a intentar y tal. Pero gracias. Exactamente. Muy bien. César, sigue. César, no sé si me oyes, si puedes encender la cámara. Ya. No se te oye, César. César, no se te oye. No te escuchamos, César. César, no se te escucha. Puedes escribir también si prefieres. Vale. Bien, ¿alguien más mientras César resuelve su problema técnico? Gustavo. Hola, buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, Jaime. Hola, Muchas gracias por Gustavo. la charla. Gracias. Esto, a mí me surgió una duda cuando mostraste el mapa del universo. Ajá. Esto, es que hay como una escala de colores, no sé si, Sí, o sea, porque mientras más cercano a la Tierra, sí era como verdecito y luego habían unos naranjas y sí, pues no, la a ver, voy a consecuencia. intentar volver a ese para mostrarlo, pero en últimas te voy contando la escala de colores. En realidad corresponde a masa de los objetos que estás viendo, es decir, qué tan brillantes son. Y simplemente, digamos que lo que está más cerca se ve, voy a intentar compartir de nuevo. Y lo que está más cerca se ve, digamos, un poco más verde simplemente porque no hay cosas muy masivas alrededor nuestro. Aquí lo que está en rojo son cosas muy masivas, es decir, galaxias muy grandes, que están en lo que llamamos un cúmulo de galaxias. Y las verdes son cosas menos masivas, típicamente están en lo que llamaríamos estos filamentos. Pero corresponden últimas a qué tan grande es la galaxia que estamos incluyendo en el mapa. Mm, profe, ¿y esa distancia radial como que tiene algún tipo de crecimiento exponencial, como mientras más lejitos estoy, mucho más lejos, o eso es como lineal? Porque, o sea, me Entonces, parece raro claro, que cerca a la Tierra esté todo verde y luego empiece a cambiar el color de esa forma. no, simplemente es de nuevo, o sea, no, tal vez, o sea, lo que está pasando es que en nuestro universo, por decirlo de otra manera, nuestro universo
cercano a nuestra galaxia. Nosotros estamos en una región que tiene una densidad, digamos, la densidad promedio y un poco menos de galaxias, ¿de acuerdo? Mientras que en otras partes del universo tenemos estos supercúmulos de galaxias. Entonces realmente no es que sea una escala de color que varía radialmente, es, digamos, un efecto visual. Pero lo que es esta escala que está acá, marcando la coordenada radial, que es el redshift o el corrimiento al rojo, es lo que hace referencia a el corrimiento del espectro hacia la parte roja. Y eso se puede traducir luego en distancia. Entonces realmente lo que está acá, en esta escala todavía del universo que llamamos cercano, el corrimiento al rojo y la distancia todavía siguen una relación casi que lineal el uno con el otro. Es decir, yo podría traducir esto rápidamente a velocidad aparente de recesión y para las personas que saben, usando la constante de Hubble, traducir eso a una distancia. Entonces, recapitulando, los colores, simplemente por casualidad, la parte verde, por casualidad no, estamos viviendo en una región donde la densidad típica de galaxias es la promedio, es decir, se ve verdecito, mientras que acá hay galaxias más masivas de lo que hay alrededor nuestro, por eso se ve más rojo, pero no hay una relación realmente entre escala radial y los colores, no hay. Ah, listo, profe. O sea, es como una bonita coincidencia que digamos, Sí, es una pues bonita ni tan coincidencia. coincidencia, porque pues tal vez es Bueno, lo que permite que haya vida. Bueno, genial. exacto, exacto. O sea, justamente si viviéramos tal vez en un ambiente de galaxias más masivas, donde tal vez hubieran explotado más supernovas, donde todo sería muy diferente, tal vez lo más probable es que no hubiera condiciones para la vida en esta galaxia si estuviéramos adentro de un cúmulo de galaxias. Entonces, creo que tu comentario de eso tal vez es una coincidencia que no es tan coincidencia y es lo que algunos llaman tal vez un principio antrópico, pero nos estamos desviando. Pero creo que sé a dónde quieres ir con tu pregunta, con tu comentario. Bueno, gracias, profe. Gracias a ti. Excelente pregunta. Muy bien. César, no sé si ya logró resolver sus problemas ¿Me técnicos. escuchan ahí? Sí, ya. Ya me Ahora escuchan. sí, César, dale. Bueno, gracias. No, pues primero que todo agradecerle al profe Jaime por su charla, muy interesante. Esto es simplemente un comentario. Pues comentarles que me he sentido como muy identificado con lo que el profe hoy nos ha comentado, esa invitación que nos hace aprender por nosotros mismos y aprovechar un conjunto de herramientas con las que ahora contamos. El profe pues, nos comentaba acerca de que pronto en el pregrado, en la parte ya de su posgrado, no lo vio como una necesidad, pero que ya unos años después volvió a tomar esa parte. Creo que me siento identificado con eso. Uno llega y encuentra la necesidad y el profe pues en esa necesidad digamos que comentando su experiencia también me da a mí lo que sería pues una guía de cómo seguir procediendo. Entonces, por ejemplo, él daba agradecimientos, por ejemplo, a YouTube, a Platzi, porque a través de esas plataformas fue aprendiendo. Yo estoy también aprendiendo y pues digamos que son las herramientas que uno tiene que aprovechar y lo que yo he hecho es, por ejemplo, Coursera. También me pareció muy bueno. Entonces, pues también era como para comentar eso. Aprovechar las herramientas, como el profe lo está diciendo, el profe Jaime está dando un curso, en ese curso yo estoy de asistente, es precisamente orientado a buscar las herramientas, aprovecharlas y pues la invitación de aprender por uno mismo. Gracias, profe, quería solo decir eso. Gracias a ti. Gracias por Muy bien. compartir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, profe, a mí me queda otra duda. Y es, tú dijiste que para uno entrenar esa red neuronal, uno generaba galaxias como artificiales, ¿cierto? Ujú. Sí, correcto. Yo no necesito unos parámetros para hacer esa simulación. Correcto. ¿Con qué parámetros se simulaban? O sea, ¿cómo ustedes determinaban qué parámetros seleccionar para poder hacer la simulación de esas galaxias? Entonces los parámetros típicamente, entonces son simulaciones que llaman, voy a utilizar digamos la terminología, espero que no sea confuso, son simulaciones se llaman cosmológicas porque son escalas cosmológicas, donde lo que uno espera formar son galaxias y tener una muestra significativa de esas galaxias. Para esas simulaciones cosmológicas, los parámetros más importantes de entrada son cuánta materia oscura hay, cuánta energía oscura hay y otros parámetros
no sé, voy a mencionar uno que se llama Sigma 8, que simplemente está diciendo si yo promedio, si hago densidades promedio y me muevo por todas partes, cuánto es la varianza de esas densidades. En fin, son parámetros que uno, por observaciones, sabe en qué rango están, así que uno elige los parámetros, digamos, como en el rango de las observaciones, típicamente. Y uno se va un poquito más tan lejos, justamente pensemos en intentar ajustar una recta, es un ejemplo válido, donde yo, digamos, en el eje X intento irme un poquito más lejos, un poquito menos, para ver, justamente encontrar mejor esa pendiente. Aquí hacemos algo similar, exploramos un rango un poco más amplio de esos parámetros alrededor de los valores que pensamos son los correctos, que creemos son los correctos, para que justamente la inteligencia artificial logre ver mejor las variaciones en esos mapas del universo simulados. Entonces, en resumen, lo que variamos son los 6 parámetros cosmológicos típicos que típicamente tienen que ver con densidades de energía oscura y densidades de materia oscura. No sé si respondí tu pregunta. Sí, quedó claro. Gracias, Rafael. Gracias, profe. Vale, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Vale. Bueno, pues nada, Jaime, muchísimas gracias por la charla Gracias. y gracias a todos por asistir al coloquio. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.